Muchas gracias. Para concluir con esta sesión y pasar a la sesión de preguntas y comentarios, voy a hablar sobre políticas públicas en materia de alcohol, y viene a completar lo que hemos visto. Vimos cuál era el problema, después vimos cómo se podía hacer intervención de manera individual, y yo voy a completar hablando sobre las políticas públicas. Ya se había mencionado sobre la gran cantidad de enfermedades y condiciones que se asocia con el abuso del alcohol. Aquí presento yo algunas que se refieren a la intoxicación, o sea, que están relacionadas con la intoxicación, y otras que están relacionadas con el consumo crónico, y que las primeras tienen que ver más con violencias y accidentes y las segundas con el consumo crónico. Resaltar que si bien México no tiene las tasas más altas de consumo, como vemos en la primera gráfica, les pongo una comparación entre los niveles de consumo per cápita y consumo en riesgo en diferentes países. Está México, Estados Unidos, Brasil y la región de las Américas en global, y vemos cómo México tiene menor consumo per cápita, pero una población elevada que consume en riesgo. Este factor de riesgo lo calculó el doctor Rem tomando en cuenta no nada más la cantidad de alcohol por ocasión de consumo, que en nuestro país es alta, sino también si se consumía con los alimentos, si se consumía, digamos, y después se salía, y entonces había riesgo de accidentes, y también la proporción de la población que estaba consumiendo. En México lo que pasa es que el alcohol disponible lo consume una proporción de la población que cuando consume grandes cantidades, y esto nos pone en el nivel de riesgo más alto de toda la región de las Américas. Y como vemos, una gran cantidad de la población no llega a tratamiento, y esto también agrava el problema. En los datos de la carga global de enfermedad, entonces, que se asocian con esta mortalidad prematura que se deriva del abuso de alcohol como riesgo, y también los días vividos sin salud por todas las enfermedades con las que se asocia, nos ubican en un lugar superior a la media mundial. Entonces, esto nos hace pensar que las políticas de salud tienen que ser importantes y aplicarse a la población. ¿Cuáles serían estas posibilidades de políticas de salud? Desde luego lo que es promoción de la salud, que hablamos mucho sobre cómo podemos hacer que las personas adquieran conciencia del riesgo y cambien su conducta, pero en este caso vemos que estas intervenciones que van orientadas a generar conciencia en las personas no logran un cambio importante si no son acompañadas de políticas de protección a la salud, es decir, de normas y leyes que regulen sobre todo la disponibilidad física del alcohol. Esto querría decir que si se hacen políticas sobre la concentración de los lugares donde se expende el alcohol, sobre las horas y sobre la población que puede atender a los lugares de consumo, que se asocian con medidas en donde se le explica a las personas por qué es importante respetar estas medidas, podemos lograr cambios importantes en la manera como el problema afecta a las poblaciones, y desde luego si incrementamos también lo que son las intervenciones breves y el tratamiento. Con estas políticas que tienen que ver con el alcohol y manejar, y con una serie de otras medidas que vamos a ver más adelante, pues los países, sobre todo los países desarrollados, han podido disminuir su carga de enfermedad de manera muy importante, incluyendo reducir sus tasas de mortalidad por cirrosis a la mitad y también de accidentes. Estas políticas son menos populares en poblaciones o en países como México, y tenemos que trabajar entonces para lograr que estas normas se implementen y avancemos hacia reducir esta enfermedad que tiene el mayor rezago para la atención y que causa una gran cantidad de muerte prematura y de discapacidad. Cuando nosotros vemos cuáles son las medidas que son efectivas, estos son datos para México, y se ve cuál es el costo de cada una de estas medidas y su efectividad en términos de los días vividos sin salud que reduce el implementarse. La medida que resulta más costo efectiva es el incremento de los impuestos,
Si esto se junta con una prohibición de la publicidad, el efecto empieza a ser mayor. Si además le sumamos consejo breve y regulación del acceso, crece más. Y si combinamos todas las medidas, incluyendo aquellas para evitar el consumo bajo los efectos, la conducción de automóviles bajo los efectos del alcohol, la efectividad es mucho mayor. ¿Por qué esta medida del aumento de impuestos es importante? Porque esta medida se ha observado que disminuye el consumo, y cuando el consumo disminuye, también disminuye la mortalidad. Aquí estamos viendo un ejemplo de la mortalidad por cirrosis, en donde en la época de la guerra, que no hubo producción, pues bajó de una manera muy importante. En la prohibición en Estados Unidos se observa esta misma situación, en donde la mortalidad por cirrosis disminuye, aunque se genera otro tipo de problemas derivados de la prohibición y sobre todo relacionado con el crimen. Entonces, lo que se preguntaron las personas que empezaron a analizar este problema es si podían pensar en otras estrategias que sin llegar a la prohibición y no tener los efectos negativos de la prohibición, pudiera regularse el alcohol, y como les digo, fue bastante efectiva. Ahora, el hecho de que el incremento del precio disminuya el consumo depende de dos factores. Uno es de qué tan elástico es el consumo, es decir, qué tanto responde el consumidor a un aumento de precios. Las estadísticas en México y los estudios que hemos realizado nos dicen que tendríamos que incrementar los precios al menos en un 10% por arriba de la inflación para que esto logre una modificación en el patrón de consumo. También lo que nos dicen es que hay una elasticidad cruzada, querría decir que si no afectamos a todas las bebidas, hay un cambio de una bebida por otra, de tal manera que tenemos que hacer un trabajo muy especial para regular la cerveza. La cerveza representa el 70% del consumo per cápita, y como presentaba la doctora Flesch los datos, también está asociada con dependencia, aunque mucha gente piensa que es una bebida que no ocasiona problemas. Y uno de los impactos que podría tener el incremento de los precios negativo es el crecimiento del mercado informal del alcohol. Más o menos se estima que entre el 20 y el 25% del consumo proviene del mercado informal, y para que las medidas de aumento de precios vía impuestos sean efectivas, tenemos que controlar también el mercado informal. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Bueno, recientemente salió un acuerdo ya publicado en el Diario Oficial de la Federación que establece las medidas para venta y producción del alcohol, a partir del cual se crean estas bebidas que no pagan impuestos. Por una parte vemos un incremento muy importante en los decomisos del alcohol informal, con un crecimiento de acuerdo con los datos de COFEPRIS, que es quien se encarga de incautar este alcohol que no paga impuestos, de 333% nada más del 2010 al 2013. Y entonces las medidas que establecen es la prohibición de venta a granel, quiere decir que ya no se puede vender por grandes cantidades. Hay una licencia para producción y distribución y un registro de esta actividad. Se desnaturaliza el alcohol para que se vende en las farmacias, y está limitada el volumen que se puede vender, y también la prohibición de adicionar metanol como materia prima para los procesos de elaboración de bebidas alcohólicas, porque cuando no hay un control de calidad, pues también parte de las consecuencias del alcohol pueden derivarse del consumo de este tipo de bebidas. En resumen, podríamos decir que los impuestos, que son los más baratos de implementar y los que generan el mayor disminución relacionado con su costo, nos van a disminuir en sí mismos entre el 8 y el 10% del consumo. Estos impuestos, mientras más altos es el impuesto, vamos a tener un mayor impacto. Estas medidas de pruebas de aliento aleatorias en conductores han reducido los accidentes fatales hasta un 18% y no fatales en un 15%, la restricción en el acceso a los lugares de venta,
tiene este impacto entre el 1.5 y 4.5, la prohibición de la publicidad entre el 2 y el 4, y el consejo breve en primer nivel de atención, como ya se mencionaba, tiene los niveles más altos de efectividad en un 22%, pero es más caro que el incremento de los precios. Por eso, cuando se hacen las comparaciones costo-beneficio, se recomienda en primer lugar el aumento del precio. Y digamos, para cerrar esta sesión, diríamos que pues, hemos hecho un recorrido sobre el impacto tan grande que tiene el abuso del alcohol sobre la salud de la población. El alcohol tiene además este factor de que puede afectar a terceras personas cuando hay accidentes, cuando hay abuso de alcohol en la familia, y que esto lo ocasiona, lo pone o lo coloca como una de las sustancias que más daño causa a la población. Sabemos que tenemos un gran estigma, una gran vergüenza, las familias no hablan mucho del tema y tenemos una gran cantidad de población que no llega a tratamiento, es la enfermedad con mayor rezago en la atención. Por otra parte, también sabemos que hay medidas efectivas para poder disminuir esta carga de la enfermedad y que se tendría que avanzar sobre estas medidas. Y bueno, los intereses comerciales son importantes y tenemos que trabajar juntos para poner encima los intereses de salud para beneficio de toda la sociedad sobre los intereses económicos. Este es un pensamiento de Mirta Rosas, que fuera la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que acaba de terminar su periodo de trabajo en esta organización. Muchas gracias.